Voy a tomar asiento, mis hermanos. Anteriormente hemos visto cómo no me tocaba predicar Filipenses hace mucho tiempo, primero que todo, así que para recordar eso vamos a estar meditando en Filipenses. Voy a continuar después de mucho tiempo lo que hemos estado hablando en Filipenses 3, del 1 al 11, lo vamos a leer luego. Pero anteriormente hemos visto cómo los ministros de Cristo deben ser una imagen fiel de Cristo. De hecho, es un eco que retumba de la imagen de Cristo. Y nuestro ministerio debe estar plasmado del Señor Jesucristo. Nosotros mismos, como miembros de la iglesia, debemos mostrar a Cristo mismo, incluso en nuestros sufrimientos. Sin embargo, aunque tratemos de emular muy bien todas las cosas espirituales, algo que debe llamar profundamente nuestra atención en esta mañana es como el cristianismo, que un día comienza bien por causa del abandono de la obra de Cristo, principalmente de olvidar a Cristo mismo. Lo dejamos a un lado y entonces termina trayendo muerte espiritual. Cristianos comienzan a presionar sobre un punto que trae muerte. ¿Y cómo lo comienzan a hacer? Buscando aprobación divina, pero sin la confianza en el Señor Jesucristo. Es decir, luchas con tu propia fuerza. ¿Quieres hacer la obra del Señor? Quisiera esta mañana preguntarles si ustedes probablemente han dejado de sentir gozo en su vida cristiana. Y que esta pregunta ronde durante todo el sermón. Y de la misma forma esta segunda pregunta: ¿cuánto de ello, de la pérdida del gozo en Cristo, se ve influenciado porque hemos dejado moldear nuestra vida por el mundo y por las obras de la carne, en las cuales hemos encontrado nuestras salvavidas? Es aquí donde nuestra vida cristiana comienza a ser un eco de nuestra propia carne y no un eco de Cristo, como hemos visto anteriormente. Y entonces acompáñenme a leer Filipenses 3, del 1 al 11, donde hoy estaremos meditando. Filipenses 3, del 1 al 11. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto en escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancias las he tenido por pérdida por causa de Cristo. Y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, porque Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, hecho conforme a su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Oremos. Oh bendito Señor, ayúdanos en esta mañana a pensar en nuestra propia vida espiritual como creyentes en una iglesia, Señor, o pertenecientes en la iglesia.
para examinar profundamente nuestro cristianismo. Pedimos, Señor, que tú guíes este sermón y que nos ayudes a dejar fuera todo lo que podemos estar confiando esta mañana, excepto a ti, a Cristo. Entonces oramos y pedimos tu bendición en nombre de nuestro Salvador. Amén. Como dije anteriormente, he hablado de estos ministros que están sufriendo. Timoteo ha ido a acompañar a Pablo y ahora él había dejado a Epafrodito, quien había tenido que sufrir incluso casi hasta la muerte. Y cuando nosotros dejamos de hacer nuestra propia voluntad, entonces estamos haciendo la obra del Señor. Pero para esto es necesario que debemos negar lo que nosotros queremos y hacer lo que el Señor está mandando. Y por lo tanto, una de las primeras cosas que Pablo va a hacer es que él llama a un gozo muy puntual como una protección espiritual. Filipenses 3:1 nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipo. Y esta recomendación es necesaria para todo creyente, para la iglesia de Batuco hoy también, para todas las comunidades cristianas. Queridos hermanos, regocíjense en el Señor. Si notamos con atención el mandato, no es solamente sentir gozo, que en sí mismo es parte de la vida cristiana. Y todo creyente probablemente ha experimentado el gozo, porque es parte del fruto espiritual que el Espíritu Santo trae. Pablo quiere direccionar nuestra mirada a que encontremos a la fuente de todo bien para el gozo. Encuéntrate primero en el Señor Jesucristo y en Él, y solo en Él ten gozo. Regocijaos en el Señor. No es un mandato a regocijarte en la vida. Regocíjate en el Señor. En Él haya tu alegría. Y debemos notar que Pablo habla a sus hermanos para recordarles que deben tener gozo en el Señor. Él lo va a volver a enfatizar más adelante, cuando algún día me toque predicar. En Filipenses 4, verso 4, va a decir: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos es la palabra que usa Reina Valera 1960, pero acá dice gozo, gózate nuevamente. Y otra vez digo, gozaos. Por favor, desde ahora en adelante recuerden, este gozo viene de la fuente que es Cristo mismo, no fuera de Él. Por lo tanto, en la medida que más estamos cercanos a Cristo y más conocemos de Cristo, mayor debería ser nuestro gozo. Este gozo en Cristo no se trata de una alegría pasajera, sino que apunta a un fruto específico dado por el Espíritu Santo. Es un fruto completamente espiritual, que probablemente no podemos discernir más que espiritualmente. Este fruto no se le entrega a cualquier persona. Hay muchos hombres en este mundo que se gozan de diferentes cosas, pero este gozo al que Pablo se refiere es un gozo espiritual que se encuentra solamente en el manantial de agua, que es Cristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, Pablo está hablando de una profunda y duradera satisfacción del alma que nace de encontrarte en la presencia de Dios mismo, en paz con Dios y de la certeza de que Cristo te ha comprado por su gracia. Por lo tanto, es un gozo, una alegría, una satisfacción que incluso las pruebas más difíciles no pueden destruir y que el esfuerzo humano no puede fabricar. Este gozo, y solo este gozo, es el que puede ayudarnos a proteger nuestra fe, porque nos hemos encontrado en Cristo. El día en que nosotros dejamos de tener contentamiento en Cristo mismo, entonces cualquier cosa
puede tomar su lugar. Toma el dominio de nuestro corazón. Y por lo tanto es necesario preguntarnos esta mañana, ¿es realmente nuestra unión con Cristo? ¿Hemos sido nosotros cercanos a Él y nos encontramos en este momento en presencia del Señor Jesucristo con todo nuestro corazón? ¿Está nuestra fe puesta en aquel que un día murió por nosotros? ¿Es Cristo realmente nuestro contentamiento? Porque de otra forma no estamos seguros. Si hay familia, si hay algo que en tu corazón pueda esta mañana estar tomando el lugar de Cristo, tú no te encuentras en un lugar seguro. Y entonces Pablo está animando a sus hermanos a que vayan a Cristo mismo. La alegría en el Señor, un comentarista dice, Kelly, comenta y dice lo siguiente: la alegría en el Señor es la salvaguarda más verdadera contra las trampas del enemigo. Sin embargo, debo pensar también en aquellos que han sentido un falso gozo. Aquel falso gozo se caracteriza por estar contento en Cristo, pero no ser suficiente. Y entonces preguntémonos cuántas veces nosotros hemos estado contentos en Cristo, pero nos falta algo. El falso gozo se caracteriza porque no levanta a Cristo mismo y su obra. El que termina por llevar a la fe cautiva a nuestras propias pasiones. Incluso podemos tener motivos aparentemente buenos y vamos a vivir de forma piadosa, pero se va a transformar en un espejismo con el cual podemos ser confundidos profundamente. Tratas de llevar una vida piadosa, pero sin estar en Cristo. Te resulta fácil llevar la moralidad, pero no te encuentras en Cristo. Y entonces déjame decirte, has estado viviendo este espejismo completamente, porque falta lo principal, Cristo mismo. Y por lo tanto no es gozo, es una alegría pasajera. Hay satisfacción a tu propia carne de cumplir con la externalidad. Pablo lo va a explicar de otra forma en Romanos 7, del 8 al 11. Romanos 7, del 8 al 11 dice lo siguiente: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que yo sin la ley vivía en un tiempo, mas al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento, que era para vida, me fue para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Por lo tanto, tú puedes cumplir todos los mandamientos, puedes vivir como un cristiano, pero cuando te alejas de Cristo, entonces déjame recordarte, te encuentras en una muerte espiritual. No basta con la externalidad. Y por eso Pablo quiere decirle a ustedes, filipenses, regocíjense primero en el Señor. Encuentren su consuelo completo en el Señor. Encuentren su contentamiento en el Señor. Y que no les baste nada más que eso. No le agreguen nada más. Y por lo tanto va a continuar Pablo advirtiendo a los filipenses contra la falsa religión. Versos 2 y 3 del capítulo 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo comienza a hablarle a creyentes en Filipo para que pusieran
una atención puntual. Aunque la iglesia de Filipo no había dado cabida a los hombres perversos a los que Pablo ahora se dirige, lo sabemos por qué. Porque cuando Pablo habla a los Gálatas, donde sí habían prestado oído, los trata de una forma muy particular y muy severa. Pero aquí está siendo mucho más paciente, mucho más longánimo, tiene una misericordia muy especial. En cierta forma, yo creo que todos ustedes han estado probablemente prendiendo una parrilla, y entonces ustedes constantemente están diciendo a su hijo, hija, ten cuidado porque el fuego quema. Cuando estamos lejos y cuando está aprendiendo esto, cada vez esto lo hacemos de forma muy suave, y en la medida que el fuego está más fuerte y más grande y la parrilla mucho más caliente, nuestro ánimo va subiendo en la forma en que vamos repitiendo a nuestro hijo: no te acerques, Anaís, eso quema. Nachito, ten cuidado con el fuego. Pero en la medida que ellos se acercan mucho más, nuestra advertencia es mucho más fuerte, hasta llegar a un momento donde debemos corregir profundamente para que no se quemen. Pablo lo está haciendo aquí de una forma muy suave y muy amorosa. En cierta forma el fuego se está recién prendiendo. Pero ¿cuál fuego? El fuego de la falsa religión. No es que la iglesia esté profesando una falsa religión. Hay gente dentro de la iglesia de los cuales Pablo debe advertir. Hombres que probablemente creen en la gracia de Cristo, pero no les es suficiente. Es una religión extraña a la de Cristo mismo, pero se asemeja mucho. Ellos no quieren volver al judaísmo. Ellos quieren probablemente decir: confiamos en la gracia, pero también queremos que nos circuncidemos. Confiamos que somos pecadores profundamente, como judaísmo. Judaísmo siempre confesó que eran pecadores, pero podemos guardar los mandamientos, podemos colaborar. En una forma muy sutil, ¿cómo podemos ser engañados por una falsa religión? Y en algún momento, en cierta forma, esas obras comienzan a pesar mucho más que la obra redentora de Cristo mismo. Vemos aquí entonces a Pablo hablando paternalmente, porque él lo dice en 4:1: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Amados, Pablo los ama como sus hijos. Ellos son la iglesia de Cristo. Y para Pablo, así como para nosotros hoy día, todo lo que pertenece a Cristo debe tener un especial cuidado. Y probablemente puedo hablar como padre, porque no hay un amor más profundo que podamos sentir al cuidar que el regalo de ser papá y tener que cuidar a nuestros hijos. Y eso es lo que Pablo está poniendo en vista. Solteros, algún día también van a tener que cuidar de esa misma forma a sus esposas, a sus hijos. Y entonces es un cuidado muy especial y muy tierno por el cual Pablo está hablando a esta iglesia. Todo lo que pertenece a Jesús debe ser meticulosamente preservado. ¿Pero de qué debe ser preservado? Principalmente que la vida de los creyentes, que la iglesia cristiana no intercambie la gloria del Dios incorruptible y su precioso evangelio, que es el poder de Dios para salvación, por la hojarasca seca de una religión falsa que es consumida en breve. Y podemos hacer esta perfecta comparación. El evangelio es la potencia de Dios contra la hojarasca seca de la religión falsa que en breve se consume. Este potente evangelio no se consume. Y no se consumía, como dice la Escritura, cuando nos muestra la gloria de Dios en la zarza del viento. Esa gloria no puede ser cambiada por la falsa religión o una religión basada en el hombre.
Hablo de que debemos cuidarnos de una religión que aparenta la piedad. Incluso promueve aquello que es bueno, pero que nace de un corazón que se encuentra disconforme con Dios. Y ante cualquier manifestación que no se conforme con Dios y con la obra de Cristo, entonces los filipenses deben estar advertidos. Y eso es lo que debe hacer un ministro. Hoy, mis hermanos, les advierto también a ustedes que cuando veamos que entre nosotros mismos estemos fomentando una religión externa nada más, sepamos que eso no está bien encaminado. No está bien porque hemos desplazado a Cristo mismo y la gloria de su belleza en el Evangelio. Porque cuando Cristo no es suficiente, cualquier cosa toma su lugar. Y prontamente la doctrina, la unidad, la fe y el amor son erosionados en la misma iglesia. La erosión no ocurre de un momento a otro. La erosión es lenta. Para los niños que no conocen la erosión, es lo que se produce cuando algún fenómeno natural, por ejemplo, en la playa, vemos a árboles doblados por causa del viento. Pero esa no era la forma natural del árbol. El árbol debía crecer recto, robusto. Sin embargo, terminan doblados. Lo mismo ocurre con las piedras que se erosionan por el golpe entre una y otra. Y eso mismo puede ocurrir en la iglesia. Que como iglesia podamos ser erosionados, ser cambiados del curso natural y entonces tomemos otra forma, desgastados por completo, por causa de una falsa religión. Cuando hay una falsa religión, niños, la falsa religión es cuando dejamos de confiar en Jesucristo como el centro de nuestra fe y nos ponemos a nosotros mismos como el centro de nuestra fe. Adultos también, apliquen lo mismo a su vida. Y entonces, toda la enseñanza, toda la unidad, nuestra misma fe y el amor se encuentran completamente quebrados. Pablo no habla a incrédulos, habla a los creyentes de Filipo y nos trata a estos hombres malos como si simplemente quisieran volver al judaísmo, sino que les dice: tengan cuidado porque probablemente estos hombres que están entre ustedes quieren la gracia pero mezclada con las obras, quieren la misericordia pero cargada con el esfuerzo humano, quieren la redención, pero con el sello de su propio mérito. Estos falsos maestros no venían predicando a los filósofos griegos o a los paganos. Venían a los creyentes diciendo: sí, Cristo es maravilloso, pero le falta algo. Sí, la gracia es hermosa, la gracia salva, pero añade de tu parte. No es una rebelión abierta contra Dios, sino que es una perversión del Evangelio desde adentro. El astuto Satanás queriendo corromper de una forma muy peculiar las buenas nuevas de salvación. Y una vez que cedemos en esto, elevamos nuestro corazón a un Dios ajeno al de la Biblia. Y entonces nuestro corazón se encuentra cautivo. Satanás, recordemos que siempre ha querido robar la gloria de Cristo. Y lo va a hacer de una forma muy sutil, tratando de destruir la esencia de nuestra fe. Y entonces muchas veces nosotros como creyentes, de forma errónea y estúpida, confiamos. No, mira, si externamente se ve todo bien, pero la externalidad no es nada, como vamos a ver acá. Si es que es corrompido la obra graciosa de nuestro Salvador. Y Pablo va a describir a estos hombres como perros. Ahora, muchos han tratado de usar este sinónimo de perros como si fuera un insulto. Y la verdad sí, puede tratarse de un insulto, pero hay que tratar de entenderlo bien, para que no lleguemos y usemos esta palabra porque sí. El perro, en una sociedad judía, y en el tiempo de Pablo no eran animales como lo son hoy día, donde tenemos cafeterías amigables con los animales, que se cuidan, que les daban entierro, por ejemplo. No,
el animal más bajo en todas las escalas de la sociedad era un perro. En cierta forma para nosotros hoy día sería como un guarén. Eso es lo que nosotros miramos y ellos están mirando como un perro. Y entonces lo que está queriendo decir Pablo de estos falsos maestros, de estos hombres rebeldes, es que ellos deben ser considerados como criaturas decadentes y que están promoviendo algo inmundo. Porque para ellos los perros comían de lo inmundo. Y por lo tanto, cada vez que alguien quiere ponerse por sobre Cristo o ensuciar el Evangelio con obras, no hace más que ser visto como lo más inmundo ante la gloriosa santidad de Cristo. Esa es la idea que quiere transmitir Pablo con esto de los perros. Si tú quieres contaminar el Evangelio agregándole algo más, estás ensuciando la santidad de Dios en la salvación. Y entonces eres inmundo. Y tratando de ser puro, te vuelves inmundo. Si tú te quieres poner por sobre Cristo, entonces déjame decirte que estás siendo humillado de la forma profunda. Ellos, bajo su propia justicia, creyendo ser santos, entonces se vuelven como los paganos para un judío. Pablo les dice una segunda descripción, que ellos son malos obreros. Un buen obrero se caracteriza por qué? Probablemente por no llegar a la hora, pero principalmente por no hacer un trabajo que le ha sido encomendado. Ahora, puede ser un excelente obrero no llegando a la hora, pero debe cumplir con su trabajo, porque probablemente tiene un nivel de eficiencia grande. Y él está diciendo, ustedes son malos obreros. O ellos, los que promueven este evangelio cargado con algo más. ¿Y por qué les dice esto? Porque en vez de edificar a la iglesia, han preferido destruirla o intentar socavarla desde dentro con un mensaje retorcido, agregando mandamientos que Dios mismo no ha dado, en vez de edificar. Ellos desparraman. Mateo 12:30 nos va a relatar un poco de esto, o cómo es que realmente son estos hombres. Quizás es un texto conocido por muchos de nosotros y citado muchas veces. Mateo 12:30. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y eso es lo que están haciendo estos malos obreros, desparramando. Siempre recuerdo que Marcela me dice que está barriendo, pero yo rápidamente siempre tengo que pasar por el mismo lugar donde ella está justo barriendo, y me dice, pero es que no te diste cuenta que tenía todo eso limpio y entonces ahora quedó todo esparcido por la casa. No me di cuenta. Ellos están haciendo esto con el glorioso evangelio. Lo diseccionan y entonces intervienen en la iglesia desde adentro para quebrarla. Y aquí se trata de algo muy preciado, el evangelio de Dios. Por medio y aplicándole externalidades a esto. Y por lo tanto desparramamos. Y Pablo le va a dar un tercer apodo a estos hombres, o una característica, los llama mutiladores. También debemos entender muy bien este juego de palabras que él usa. La palabra mutilación en realidad es traducida como concisión. Y entonces hace un juego de palabras acá porque dice, ellos son la concisión, o mutiladores, más nosotros somos la circuncisión. Él está haciendo una especie de broma para que puedan entender por medio de este juego de palabras que ellos, a pesar de que puedan llevar muchas obras externas, no son la verdadera circuncisión que el Señor ha enviado. Ellos son los mutiladores. Ellos, con este juego de palabras, dicen los mutiladores son lo opuesto a la circuncisión. La circuncisión se caracterizaba, bueno, a los que practican también, por hacer un corte pulcro y certero como símbolo de pacto con el Señor. Sin embargo, Pablo prefiere llamarlos a los de la concesión o los mutiladores, porque a diferencia de hacer un corte sagrado, ellos prefieren rajar todo el cuerpo
mutilando la carne de una manera similar a quienes hacían rituales paganos con sacrificios humanos. Cuando yo enseño que Cristo no es suficiente, lo que estoy diciendo es que mi cuerpo o el cuerpo de Cristo puede ser mutilado también, diseccionado por todas partes, porque no me ha sido suficiente Cristo y por lo tanto tampoco su iglesia. Y entonces de cierta forma quiere hacer entender a ellos no han entrado en un pacto con el Señor y por eso son capaces de hacer todo, incluso hasta rajar sus partes del cuerpo. No es que practicaran eso, es que lo que están haciendo es que mutilan al cuerpo de Cristo. Pablo pone este ejemplo para que los verdaderos creyentes no se fíen de nada más que de la obra de Jesús. Y por lo tanto la iglesia invisible que pertenece al Señor, con una fe sencilla, recuerden, una fe sencilla, pero dispuesta a sujetarse a su amado Salvador que les ha llamado, les ha justificado, les santifica y les va a glorificar. Entonces esa iglesia dependa completamente de la obra del Señor. Dependencia. La iglesia de Filipo y nosotros necesitamos dependencia del Señor. Esa iglesia que era llamada la verdadera circuncisión espiritual. Ya no hay judío ni griego. Somos la circuncisión espiritual del Señor. Y entonces Él ha querido que entremos en un pacto con Él. De una forma espiritual, pulcra, sagrada, santa para el Señor. No judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es espiritual. Y es necesario recordar esto, hermanos, porque muchas veces por el engaño de nuestra propia carne y en medio de nuestra debilidad, nosotros mismos buscamos añadir algo más a la fe. ¿Qué cosas más han añadido ustedes a su fe? O a la fe que Cristo mismo nos da en la Escritura. Y entonces ver la importancia de la necesidad y de la urgencia de recordar de dónde primeramente hemos sido rescatados. ¿Y cuál es la finalidad última de nuestro llamamiento? Y esto solamente se puede resumir en una frase: la gloria de Dios en nuestras vidas. Y entonces puedes hacer cualquier cosa y te debes preguntar: ¿lo hago para la gloria de Dios? Vengo a la iglesia, pero ¿lo hago para la gloria de Dios? ¿Puedo salir con mi familia, pero lo hago para la gloria de Dios? ¿Puedo entrar en una relación, pero lo hago para la gloria de Dios? ¿Puedo haber tenido hijos, pero lo hice para la gloria de Dios? Esta es la finalidad del hombre. Y entonces cuando quitamos del centro a Cristo y su evangelio, obviamente que la respuesta va a ser: nunca lo hice para la gloria de Dios, lo hice para complacer mi propio corazón. La iglesia entraba en un pacto con el Señor. Ella, por puro amor de Cristo, viene a vivir una vida en obediencia al Señor, pero sin confiar en nada propio. Y es entonces donde mi yo debe ser muerto, debe ser quitado por completo. No podemos tener confianza en nuestra propia carne, porque, hermanos, cuando el yo no es quitado del lugar, lo que nace en el corazón, entonces es el legalismo. No voy a hablar contra los antinominianos hoy, quizás va a haber para otro sermón, pero hoy día mi tema es ir con un remedio contra el legalismo. El legalismo es en esencia muy difícil de describir, porque puede ser cualquier cosa que añadamos a la fe.
Como decía un autor, sería muy fácil decir el legalismo es la salvación que la gente cree por obras. Pero no. Decía, eso sería muy fácil porque de cierta forma le doy una solución muy rápida, el Evangelio, y deja de hacer la obra y confía en el Señor Jesucristo. El legalismo es en esencia la carne queriendo tomar el crédito por la salvación. Queriendo tomar nuestra carne en la obra de Dios mismo. Pero de formas impensadas e innumerables. No podría dar una lista de formas en que podemos ser legalistas. Es muy difícil, porque cualquier cosa se puede transformar en legalismo. Esta es la sutil mentira de que la obra de Cristo en la cruz es un buen inicio, pero que ahora nos toca a nosotros mantener esta salvación, Probablemente estamos buscando la aprobación divina con nuestras reglas, nuestros méritos, nuestro desempeño religioso. El legalismo vuelve a sentar el yo en el trono y degrada al Salvador a un puesto de ayudante. Y entonces déjeme advertirle sobre la trampa del legalismo. Vamos a volver a Filipenses donde estábamos. Filipenses, capítulo 3, versos 4 al 7, dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Voy a dejar hasta el 6. Pablo, para combatir el legalismo dentro de la iglesia, lanzará entonces su impresionante currículum. Y yo creo que todos nosotros en algún momento hemos enviado nuestro currículum y mostramos nuestra vida. No, yo soy presbítero. Mira, he vivido, tengo una familia bien formada. ¿Cuántas cosas más no hemos dicho en nombre de la fe? Pablo lanza una bomba. Un currículum religioso que yo no podría comparar. Mi vida piadosa no se compara con ese currículum. Y probablemente hoy nosotros estamos sentados acá mirando nuestra propia piedad. Y es probable que muchas veces estemos ejecutando actos piadosos sin temor ni reverencia, como Pablo mismo estaba diciendo. Luchando con nuestras propias fuerzas. Y en ese momento Pablo dice, si es así, si estás confiando en tu propia fuerza, con esta fe que te pertenece a ti, donde tu corazón está gobernando tu fe, entonces déjame decirte, tengo mucho más de qué gloriarme yo. En cuanto a la ley, él era irreprensible. Fue circuncidado al 8º día. Para un judío esto era más que un orgullo moral. Mi hijo, probablemente sea el hijo del pacto. ¿Cuánto no hablamos en ese término? Gloriándonos en nosotros mismos. Pasó menos de una semana antes de bautizarlo y es verdad, requiere que lo hagamos. Pero esto tiene que venir de un corazón que se centra en Cristo mismo. De lo contrario, es una obra muerta, hojarasca. Pertenecía al linaje de Benjamín. Y preguntémonos hoy, ¿es importante que nuestras familias sean cristianas porque pertenecen al círculo de cristianos? ¿O del gobierno de la iglesia? ¿Eso incluiría en nuestra fe algo? ¿Cuántos cristianos dicen, no, yo me junto con los presbiterianos, otros con los bautistas? Y nos jactamos de ellos como si realmente tuviera gracia por sí solo. Nada de gracia hay en ellos cuando vienen de corazones que se jactan.
No, que me casé bien, me casé con un pastor. No, soy amigo del presbítero. Pero la pregunta es: ¿de dónde viene ese comentario? ¿Nace de una piedad que ama a Jesucristo? Porque es así, no tiene importancia el término pastor, presbítero, diácono. Jesucristo dice: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Pero porque han sido comprados por amor y por amor les siguen. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a poder con círculos e influencias que parecen impresionantes dentro del cristianismo y buscamos allí nuestra seguridad? En ese momento hemos dejado de confiar en el Salvador. Como dije recién, Pablo ante la ley era irreprensible. No está diciendo que él no pecaba. Acá se refiere a que él tenía un cumplimiento perfecto de la ley, no de la ley moral, sino que en cuanto perteneció a la secta de los fariseos. Y mientras fue un fariseo, vaya que fue un buen fariseo. Impresionante fariseo. Cumplió las leyes civiles de Israel, las ceremoniales de Moisés. Impresionante hombre. No, bueno, las civiles no tanto habían inspirado antes, así que... Pero sí, todo lo demás, todos sus ritos estaban intactos. Y era de una forma espectacular. Y pensemos nosotros cuántas veces nos miramos como calvinistas. ¡Oh! Hebreo de hebreo, calvinista de calvinistas. Con un celo impresionante para que nuestro corazón siga siendo pastoreado por nuestra carne. Como si esto pudiera traernos algún bien espiritual. Quizás vivimos con nuestra mente en Escocia, pero nuestro corazón alejado del Señor. Como si Escocia fuera el Evangelio. Y no es así. Y entonces debemos rebelarnos contra nuestro propio corazón, amando a Jesucristo antes que nuestra propia vida. Debo decir todas estas cosas porque sé que pueden herir muchas sensibilidades esta mañana. Y muchas veces tiemblo por temor a mis hermanos más que al Señor. Y eso tampoco está bien. Ve a un predicador de él. Queremos imitar la forma de vestir y hablar de los puritanos. Pero ¿realmente amamos a Jesucristo? Queremos llevar toga y subirnos arriba en los caballos con sombrero, imitando la fe de nuestros padres. Pero ¿qué hay de la piedad y el amor a Cristo? ¿Realmente han entrado en un pacto con el Señor amando profundamente al Señor Jesucristo? Esa fe externa de nada aprovecha. En este lugar están los fariseos. Eran fieles en su sistema. Y de esa forma persiguieron a los cristianos. Y entonces él tenía mucho de qué gloriarse. ¿Y acaso no somos así nosotros cuando nos enfrentamos a creyentes que pertenecen a otra denominación? Y por causa de nuestro celo denominacional, pisamos la fe del otro. Miramos en menos al creyente de otra iglesia. Olvidando que ellos le pertenecen a Cristo. Y que pertenecen a la Iglesia Universal del Señor. Y entonces debemos tener mucho cuidado. La Escritura nos va a mostrar un ejemplo. El joven rico cumplió externamente todo, parecía. Jesús, entonces le va a decir: ¿no estás dispuesto a hacerlo todo por amor a mí? Externamente sí cumples todo, pero no haces nada. Nada. Y entonces, ¿por qué Pablo puede soltar todo? Todo esto de lo cual podía vanagloriarse. Y el joven rico no. ¿Era Pablo mejor que el joven rico? De ninguna manera.
La diferencia no estuvo en la fuerza de voluntad de Pablo, sino en la obra soberana y irresistible del Espíritu Santo, dando vida al corazón de aquel pecador y perseguidor de la iglesia. El más profundo pecador puede ser cambiado por la obra de Cristo. Cuando el joven rico se enfrenta a las demandas de Jesús con sus propias fuerzas naturales y con su corazón de piedra, no puede ceder. Sin embargo, en el camino a Damasco, el Espíritu Santo sopló con poder, abrió los ojos ciegos de Saulo, regeneró su corazón endurecido, derribó sus fortalezas intelectuales y le reveló de forma eficaz la belleza del Salvador. Pablo no se convenció a sí mismo, fue el Espíritu Santo quien le dio la fe y el arrepentimiento para poder ver cuáles eran las verdaderas ganancias. Por lo tanto, toda fe que nace del corazón del hombre sin poner a Cristo no es más que una fe muerta. Así trabaja el legalismo. Es en sí mismo una fe muerta y por lo tanto de nada aprovecha, aunque se vista de santidad. Y es verdad que sin santidad nadie verá al Señor, pero esa santidad debe ser teñida primeramente con la sangre de Cristo. De lo contrario, no es más que un cadáver moral adornado con religión. La falsa piedad es un cadáver moral adornado con religión. Probablemente nosotros estamos llevando un currículum lleno de obras muertas y debemos decir hoy, esto de nada aprovecha. Y la pregunta que hoy viene a mí es: ¿qué haces con un cadáver religioso? ¿Para qué sirve? ¿De qué te sirve un muerto? De nada, debe ser enterrado, pronto se pudre. Y entonces una de las cosas que Pablo va a poner en mente de sus oyentes es que para ellos debe existir algo mucho más supremo. La meta suprema es declararse en bancarrota espiritual y entonces proseguir a Cristo. Miren, Filipenses 3, del 7 al 11. Pero las cosas que para mí eran ganancias las he tenido por pérdida por causa de Cristo. Y ciertamente aún tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, hecho conforme a su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Queridos hermanos, estamos en un punto crítico. Si mis obras fuera de Cristo, aunque se vistan de piedad, se encuentran muertas, entonces tenemos que declararnos en absoluta bancarrota espiritual. Pablo no quiere que nos fiemos de nada de lo que nosotros tenemos o hacemos. Pablo quiere que el Evangelio de Cristo resplandezca. Y es por esto que declara que todo lo que antes mencionó lo va a estimar incluso como estiércol. Es curiosa esta palabra, porque eso es lo que le está diciendo. Hasta el momento nosotros lo veíamos como pérdida en Reina Valera 1960, pero la palabra original es estiércol. Creo que no te voy a explicar qué es lo que es estiércol, todos sabemos lo que es. Yo no sé qué hacen ustedes con el estiércol o con la caca, porque el estiércol es caca, niños. Yo no sé qué hacen ustedes con ella, pero yo, cuando me ha tocado ver caca, yo lo primero que hago, limpiar todo, botarla. Y Pablo está diciendo, toda esta externalidad de esa fe fingida debe ser igual, debe ser tenida como estiércol, porque de nada me sirve frente al glorioso Evangelio de Cristo. El estiércol huele mal, se ve mal. No intenten comerlo porque hace mal. Te contaminas por completo. Y así mismo es el legalismo. Huele mal, aunque muchas veces se ve bien, pero hace mal. El cuerpo humano digiere aquello que es bueno para su salud y luego desecha y bota todos los agentes contaminantes e innecesarios.
La fe cristiana siempre debe hacer esto, examinándolo todo y reteniendo solo lo bueno, y entonces todo lo demás es desechado. Guiados por el Espíritu Santo debemos expulsar de raíz aquello que pueda contaminarnos, y miremos entonces nuestra propia vida. Así como hacemos bien en expulsar el estiércol de nuestra vida física, el legalismo representa la misma situación. Hacemos bien en expulsarlo de nuestra vida espiritual. ¡Qué horrible olor existe en aquellos creyentes que intentan vestirse de justicia propia! Porque Pablo nos está diciendo, hoy tengan esto como pérdida. Tu justicia propia debe ser considerada tu pérdida. Un teólogo se preguntó, ¿qué provocó este vuelco en Pablo? ¿Qué fue lo que operó un cambio tan profundo y permanente y tan repentino en un hombre tan obstinado en su religión? ¿Qué fue lo que derramó desprecio sobre cada una de sus ventajas naturales, religiosas, desde su nacimiento hasta el día en que, con cartas del sumo sacerdote, se acercaba a Damasco para perseguir a los cristianos? ¿Qué? Y la verdad es que fue la visión celestial que lo detuvo en el camino. Fue ver a Cristo en gloria, pero identificado plenamente Pablo con aquellos a quienes el celo ciego iba a perseguir hasta la muerte. Cuando aquel fariseo intachable escuchó del cielo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, su mundo entero se derrumbó, sus credenciales vinieron abajo. El Saulo de Tarso, que conscientemente quería exterminar a los cristianos, descubrió por boca del mismo Dios en Jesucristo que solo Él es el Señor de la gloria. Por eso no es de extrañar, hermanos, que al ser transformado, Jesucristo va a comenzar a juzgar todas las cosas bajo esta nueva y divina luz. Pablo ahora era una criatura nueva. Para él las cosas viejas pasaron y fueron todas hechas nuevas. Por eso, hermanos, aquellas cosas que para él antes eran ganancias, las estimó como pérdidas por amor de Cristo. Y no solo en ese momento de su conversión, sino hasta el último de sus días. Pablo continuó contando sus méritos humanos como simple basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, teniendo la justicia entregada por Él, para que por su obra podamos disfrutar de esta vida y de la vida eterna. Y entonces déjeme hacer ahora aplicaciones. Una de las primeras aplicaciones que quisiera hacer es la aplicación de examinar nuestro olor espiritual. Si el legalismo huele a estiércol, es necesario que esta noche hagamos una auditoría urgente a nuestro propio corazón. Y yo les pregunto, cuando miras su vida cristiana, ¿te sientes seguro frente al Señor? O probablemente tú no sabes cómo medir tu seguridad, pero deja de mostrarte. Si esta semana cometiste un pecado fallándole a Dios, ¿cuál fue tu primera reacción? ¿Corriste a la cruz en arrepentimiento implorando de la gracia de Cristo? ¿O pasaste los siguientes 3 días intentando portarte bien? Orar más, leer más la palabra, compensar tu falta con buenas obras. Que es cierto, deben hacerla, pero ustedes primero deben correr a Jesucristo. De lo contrario, es vida muerta espiritual. Huele mal. Si haces lo segundo, tu fe huele mal. Es estiércol. Estás intentando digerir tus propios méritos en lugar de expulsarlos. Y esto es debido a que estás intentando una y otra vez buscar la fragancia de tus propios logros para que sean exaltados. Nuevamente, yo puesto en el corazón. Y si es así, pídele al Espíritu Santo que te dé el discernimiento espiritual para detectar cuando estás usando tu piedad como un salvavidas de la carne y no de forma espiritual. Y entonces deséchalo. Deséchalo hoy mismo.
Pensemos en una segunda aplicación sobre el intelecto, la idolatría del intelecto. Hoy vivimos en un mundo donde conocer mucho pareciera ser algo muy importante. Para un presbiteriano el peligro no es jactarse de hacer milagros, sino que podemos jactarnos de nuestra precisión teológica. Y yo les pregunto, ¿en qué descansa su seguridad? ¿En el Cristo de las Escrituras o en tu capacidad para entender las Escrituras? Muchas veces pensamos que porque nuestra teología es más sistemática, es más precisa y aprobada por siglos de la historia, estamos bien encaminados. Y es cierto, sí, es bueno. Pero si no vienen con un corazón rendido a Cristo, de nada sirve. Miramos con desprecio al creyente de otra iglesia que no sabe articular la doctrina de la predestinación o del pacto. Probablemente no nos gusta conversar tanto con ellos porque no son tan nutridos teológicamente. Hermanos, si nuestra teología nos está llenando la cabeza de conocimiento, pero está vaciando nuestro corazón de amor por Jesucristo y también por los perdidos y por los hermanos, entonces esto está mal. Y nuevamente vuelve a ser una basura. Si no hay compasión por los débiles, la ortodoxia es muerta, porque falta práctica. La fe trae obras, la verdadera fe trae obras. Por eso, ¿quién nos va a decir? Muéstrame tu fe y yo mostraré las obras. Y cuando eso pasa, una ortodoxia sin práctica, eso va a oler a orgullo espiritual, muy similar al del fariseísmo, que Pablo desechó y lo tuvo como pérdida. Buscamos honor espiritual en las credenciales históricas, nos ufanamos de la confesión de fe de Westminster, de los catecismos, que son bellos, hermosos, de las sutilezas del gobierno de nuestra iglesia, que debemos amar. Creemos en el orden litúrgico pulcro, la reverencia externa, pero eso no nos hace más santos que el resto. La estructura de la iglesia es solo el andamio, porque Cristo es el templo. Y por lo tanto, si Cristo ha sido dejado en nuestras conversaciones cuando hablamos de estos sellos importantes para nuestra fe, entonces deben ser tenidos por basura. Puedes ser un presbiteriano muy apegado a la confesión de fe, pero si no estás unido vitalmente a Cristo por la fe, estás sosteniendo un documento impecable con manos muertas. Eres el cadáver. Nuestro legalismo no es el de las reglas rústicas de no toques o no mires. Nuestro legalismo es el sutil orgullo intelectual, el elitismo teológico, el peligro de creer en la confesión de Westminster como el medio de salvación. O mirar por encima del hombro a otra iglesia, siendo que son parte del pueblo del Señor. Y si es así, entonces debemos considerar que estamos en el mismo estiércol y hemos apartado nuestra mirada de Jesucristo. Él no ha sido suficiente para nosotros y por eso hemos puesto todo lo demás. Y por lo tanto, de cierta forma, hoy quiero que ustedes se sientan desnudos, débiles, necesitados del Señor. Lo que necesitamos entonces es el olor fragante del Evangelio. Este Evangelio de Cristo, el que murió, el que resucitó, el que se hizo hombre, el que al tercer día resucitó y entonces trae salvación. Necesitamos que la gracia de Cristo sature y llene por completo nuestras vidas, porque es ahí y entonces bajo esa luz que todo lo demás
nuestras confesiones históricas, nuestra rica tradición, nuestra profunda teología deja de ser letra muerta y comienza a cobrar vida cuando estamos en Cristo. Ya no estudiamos teología para inflar el corazón, sino para postrarnos con mayor reverencia ante el Dios que nos salvó. Ese es el fin de la teología. Ames, no recuerdo muy bien cómo era la cita de William Ames, pero decía: la teología es la doctrina para adorar a Dios, o que busca adorar a Dios. Esa realmente es la teología que nos pone de rodillas. Es entonces cuando estamos bien encaminados. Ya no abrazamos las confesiones para competir con otros, sino para hablar con entendimiento de aquel que nos ha salvado. No quiero ser un precisionista teológico para asombrar a alguien. Quiero que mi corazón sea asombrado por Jesucristo. Cuando Cristo es nuestra única ganancia, entonces todo lo demás deja de estar en el pedestal y en altura. Y nuestro orgullo entonces es reducido para que solo Cristo sea glorificado. Quiero hacer una aplicación también, hermanos, para llamarles a la bancarrota espiritual. Pablo tuvo que tirar a la basura, como dije recién, todas sus cartas, las del sumo sacerdote y su linaje real. Y déjeme preguntarle a usted cuáles son las cartas de recomendaciones que ustedes mismos en secreto están llevando en su bolsillo espiritual. ¿Cuáles son las ganancias que ustedes han tenido? Quizás por años han estado metidos en este círculo de cristianismo, sin conocer al Señor realmente, sino que hemos estado fiándonos de las formas, de la externalidad de la religión. Y ellos se transformaron en nuestra ganancia. Esa billetera fuerte que nos da el poder y el estatus religioso. Probablemente para ustedes su credencial pueda ser puramente moral. Soy un buen esposo, soy una mujer honesta y virtuosa. Probablemente encarno a la mujer del Proverbio 31. O otro puede ser la credencial intelectual. Yo manejo sana doctrina, leo a los puritanos, a los calvinistas, a los reformados, y sé refutar el error, manejo una buena apologética. O para otros puede ser el orgullo de cuna. Yo vengo de una familia pastoral, yo nací en cuna presbiteriana. Hemos sido cristianos durante toda la vida. Pero hermanos, cuando una empresa va mal y está quebrada, el dueño lo primero que debe hacer es ir donde el contador y decir: estamos en quiebra. No puedo seguir sustentándola porque los impuestos me han comido, debo pagar cheques que he tirado como loco y hoy día se están volviendo contra mí. Y justamente esas credenciales es lo que hacen. Son cheques tirados que se vuelven contra nosotros mismos. Asimismo es la vida de aquel que ha confiado con todo su corazón en su propia justicia. Y entonces hoy, hermanos míos, deben ir al contador espiritual, al banquero por excelencia, al dueño de toda la creación, a Cristo mismo, y con profundo arrepentimiento decirle: Señor, cierra todos mis emprendimientos. Todos estos emprendimientos religiosos, porque están hoy atestiguando contra mí. He levantado mi justicia propia y no te he puesto a ti en el centro. Y te he puesto a ti, el Señor de todo, como mi enemigo. Yo hoy solo quiero poder tener paz contigo y que tú pagues mi deuda. Pero para que eso ocurra, tú debes firmar tu bancarrota espiritual. Y eso es ir a Cristo y no es decirle: Señor, aquí está mi currículum, utilízalo. Es caer de rodillas con las manos vacías y clamar: Señor, no tengo nada.
Y si me mido frente a tu santidad, soy indigno. Como dijo el publicano, sé propicio a mí, pecador. Esa es la actitud de un hombre que se considera en bancarrota, en la quiebra. Si esta mañana no están dispuestos a soltar el orgullo de nuestros apellidos, de nuestra madurez moral, de nuestros logros intelectuales, de nuestros años de membresía, entonces déjenme advertirle, con temor y temblor, Cristo no está siendo suficiente y debe arrepentirte hoy mismo. Déjeme hacer una cuarta aplicación. El antídoto contra el celo amargado. Este celo que llevó a Pablo a perseguir a tantos creyentes. Probablemente hoy estás mirando a un hermano débil, a alguien que tropieza, o a creyentes de otras denominaciones que quizás no entienden las doctrinas de la gracia con la misma claridad que tú, no tienen ese estándar tan alto. ¿Cuál es tu intención al relacionarte con Él? ¿Que crezca Cristo en abundancia entre ustedes? ¿Nuestra teología está produciendo amor y mansedumbre? ¿O el celo nos consume y en amargura, crítica, ácida y desprecio vamos a ellos? Pensemos. Debemos tener mucho cuidado. Porque si nuestro conocimiento nos hace hombres despiadados y altaneros con el cuerpo de Cristo, entonces Cristo ha sido postergado. No estamos defendiendo el Evangelio, sino que hemos puesto nuestro propio corazón como medida de santidad. Mateo 25:40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me hiciste eso. ¿Cómo nos relacionamos con otros creyentes? Si caemos en el orgullo espiritual, entonces estamos actuando como Saulo en el camino a Damasco, persiguiendo al Señor de la gloria. Sin embargo, hay esperanza, porque si nos encontramos en esta situación, aún podemos ser detenidos de forma tan radical como lo fue Pablo. Porque de una u otra forma, por amor, el Señor va a cuidar a su iglesia. Queridos hermanos, Pablo, transformado, ya no tiene armas en las manos para herir a otros. Solo tiene gracia para compartir. En medio de lo que podamos dejar, todo lo que estamos confiando, todas esas armas que Pablo llevaba camino a Damasco y que hoy nosotros hemos levantado, para que podamos mostrar la obra del Señor y con los brazos abiertos soltemos nuestras propias armas y compartamos de esta gracia, dejando que la obra del Señor traiga a nosotros el gozo. Niños, este sermón ha tratado solamente de buscar a Cristo. Y probablemente ustedes son privilegiados por estar en una familia de creyentes. Y damos gracias a Dios por ello. Pero si algún día ustedes no tuvieran una familia con creyentes, ustedes solamente deben mirar al Señor Jesucristo. Y ustedes van a buscar al Señor Jesucristo con todo su corazón. Jamás dejen de ir al Señor. Probablemente algún día crezcan, tengan un trabajo. Y ese trabajo no va a ser tan importante como lo tiene que ser el Señor Jesucristo. Probablemente van a tener una familia, van a tener que cuidar de ella. Pero su maternidad y su maternidad no es tan importante como ser un buen siervo de Jesucristo, donde el Evangelio debe tocar sus vidas. Crean en el Señor Jesucristo, niños. Crean en el Señor Jesucristo, hermanos. Ancianos también. Crean en el Señor Jesucristo con todo su corazón. No importa cuántos años haya pasado en cuál y tal iglesia. Vengan al Señor Jesucristo sin temor. Y dejen de confiarse en sus credenciales. Su currículum hoy nada importa. Debe ser tirado a la basura para que Cristo resplandezca.
Queridos hermanos, en conclusión, ante esta enfermedad del yo, del corazón, del legalismo, solamente hay un antídoto. Y si no tenemos este antídoto, la enfermedad va a ser más abundante. La Escritura nos va a decir que un poquitito de levadura le unta toda la masa. Así es el pecado. Y el pecado del legalismo muchas veces se gesta no fuera de la iglesia, sino que dentro de la iglesia. Por eso Pablo va a decir, es seguro que le escriba esto. Y es seguro que yo hoy día predique este sermón. Necesitamos levantar nuestras armas contra nuestro propio corazón hoy, derribando toda jactancia y toda vanagloria de nuestra propia vida. Porque esta es una enfermedad profunda. No es bueno que ella predomine en nosotros, porque probablemente nos puede matar. Es por eso que Jesús los llamó sepulcros blanqueados. El legalismo tiene efectos nocivos para nuestra vida. No externamente, espiritualmente. Nos aleja del Señor. Destronamos al Rey de Reyes. Y por lo tanto no dejemos que el legalismo robe a Cristo en nuestra propia vida. Que extinga el gozo de la hermandad. Que secuestre nuestra fe a los rudimentos de la carne, de la cual hemos sido rescatados. El legalismo nos hace ser crueles con nuestra propia vida y con la vida de otros, convirtiéndonos en tiranos de la conciencia. El legalismo, mientras externamente se ve bien, permite muchas crueldades dentro de la misma iglesia. Desde una leve burla solapada hasta disfrutar abiertamente de la caída de los demás para intentar por medio de ello sostener tu propia piedad y tu propia justicia. Y no queremos eso, queremos que la justicia de Cristo sea la que resplandezca. Arrepiéntete si has estado en este camino. No queremos sostener nuestro propio estandarte, sino aquel que diga: Jesucristo es el Rey de nuestra vida y no otra cosa. Querida iglesia, vaciar nuestras manos de nuestras propias armas, mantener nuestras manos sin aquella basura, vaciar nuestras manos del estiércol, de nuestra justicia propia, no nos deja desamparados. Al contrario, nos pone en buen camino. Hemos visto creyentes quebrantados despojarse de su autojusticia, de su orgullo, y entonces lo primero que vemos es compasión. Cuando estamos con las manos vacías, cuando ya no tenemos nada a nuestro favor más que a Cristo, cuando hemos sepultado el yo, entonces es Jesucristo reinando. En ese momento nos negamos a nosotros mismos para que Él, el Rey de Reyes, reine, para que destruya a su paso todo pecado existente en nuestras propias vidas, toda esclavitud a la cual estamos sirviendo, toda complacencia de nuestra carne en la que encontramos deleite. Y entonces nuestra propia justicia es derrotada. Él declara la victoria. Estamos en su terreno y entonces progresemos para Él. El Señor Jesucristo destruye para edificar. Nos deja con las manos vacías completamente para abrazar lo único que realmente debe importarnos y tiene valor: conocer a Cristo Jesús como Señor nuestro. Quisiera cerrar con un texto. Primera a los Corintios. Capítulo 2. Uno y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría para anunciaros el testimonio de Dios, porque me propuse no saber cosa alguna entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa debería ser nuestra meta hoy: conocer a Cristo. Nada más.
no se propongan otra cosa. Y en esto encuentren el gozo. Regocijaos en el Señor. No en sus obras. Solo en Cristo y luego vivan. Conozcan al Señor Jesucristo y lleven frutos en abundancia. Pero no para la gloria del hombre, para la gloria del Señor Jesucristo. Y esa debe ser la marca del creyente. El Señor nos ayude y nos permita anhelar más de este antídoto para nuestra propia vida, para nuestro propio formalismo, para nuestro propio legalismo. Porque solo el Evangelio es el antídoto para una fe que se ha basado en el propio corazón del hombre. Oremos. Bendito Señor, damos gracias por este día. Gracias porque traes luz, Señor, a nuestros corazones. Y que por muchas veces, Señor, se encuentra entenebrecido por causa de nuestro propio pecado. Señor, tú vienes a liberar, tú vienes a romper cadenas, Señor. Tú vienes a quitar al esclavo. Somos esos, Señor, que muchas veces servimos con nuestra carne a Satanás, al pecado. Ayúdanos, Señor, a liberarnos del peso del pecado. Y entonces, Señor, a que podamos vivificar nuestra vida en ti por medio del Espíritu Santo. Pedimos que tú nos santifiques, Señor, en esta mañana y que pongas en el centro de nuestra vida a Cristo mismo. Y que para Él vivamos entonces. Oramos y pedimos esto en nombre de Cristo. Amén. Amén.